At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a media hora más de Agile Ice Coffee, el espacio donde hablamos de agilidad. Bueno, hoy habla, ya lo veréis por qué, de agilidad de derivados. Mi amigo Jorge Muria desde Alicante. ¿Qué tal, Jorge? Hola, pues bien, un poco con la alergia, no sé si es alergia, resfriado o qué. Espero estar a la altura de este programa, pero aparte de eso todo bien. Como siempre lo estás, Jorge, qué leches. Y el que os habla desde Barcelona, Fernando Sánchez, encantado de estar aquí otro capítulo más. ¿Por qué decía que hoy no hablábamos de agilidad y derivados? Porque hoy me traigo un cubo de palomitas, porque en nuestro Discord hablamos hace un tiempo que Jorge había estado haciendo unas charlas por allí, por Alicante, por su tierra natal, sobre un temita, y hubo una persona en la comunidad que dijo, oye, hay que traer el tema de Jorge al capítulo. Gracias, Vicente. Efectivamente, gracias. Y bueno, nuestra comunidad ha votado, las personitas han hablado, y hoy toca auge y declive de las metodologías ágiles. De hecho, nacimiento, auge y declive de las metodologías ágiles, lo que pasa que no cabía aquí en el texto del capítulo de Twitch, por Jorge Muria, Senior Agile Coach de una empresa que ya dijimos que aquí no hablábamos de trabajo. Es verdad, Jorge, sí. Lo que no me voy a quedar con las ganas es que esto de nacimiento y auge de las nacimiento, auge y declive de las metodologías ágiles, me lo enlaces con el manifiesto ágil. A ver, no lo voy a hacer ahora. El enlace con el manifiesto ágil tiene su momento adecuado, que yo creo que es más interesante que forzar algo ahora. Vale. Vamos a intentar que el capítulo sea un poquito interactivo. Yo te voy a ir haciendo preguntas y demás, pero tú tiras, ¿eh? Tú tiras. Lo que sí, antes de empezar, pues el cómo nació esto, ¿no? Tengo un amigo que se llama Juan Carlos, que es profesor de instituto. Pero además de estos profesores que molan, ¿no? Porque hay profesores que están cansados de la vida y profesores que intentan crear cosas nuevas, hacer que ese paso de los estudiantes durante el instituto sea lo más ameno y útil posible. Pues yo creo que este es uno de ellos. Y me ofreció, pues, dar una charla en un evento que estaban haciendo los de FP, Formación Profesional de Alicante, creo que eran 3 institutos, en San Vicente en Alicante. Y, bueno, obviamente me gustó la idea. Y lo curioso es que estas horas contaban como horas de prácticas en empresas. Ah, mira, muy bien. Sí. Muy bien, magnífico. Pues oye, esto que fue para mentes en blanco, mentes despiertas, mentes ávidas de aprendizaje, como deberían ser las de nuestros jóvenes que están estudiando formación profesional, que están en ciclos formativos, esto es lo que vas a compartir hoy con nuestra audiencia. Sí. Dale caña. Obviamente. Dale caña. La primera parte es una parte importante de las presentaciones. Esto va a ser un poco meta, ¿vale? Voy a hablar de la presentación desde un punto de vista primero de contenido, después técnico. Es ¿para qué me sirve a mí? ¿Para qué te sirve a ti la presentación? Al estudiante que está ahí. Porque había charlas de IA, de cloud computing, Internet of Things, tal, no sé cuánto, y era metodologías. Estaba todo lo chachi, estaba todo lo guay, estaba todo lo actual, y luego estabas tú, ¿no? Más o menos. Entonces era, vale, estáis aquí tragándome, pues ¿para qué? Y de hecho había gente durmiendo. Este slide lo puse al principio, un estudiante durmiendo, y ocurrió en realidad. Es la primera vez que me había pasado. ¿Ah, Audiencia sí? durmiendo.
Después, mi amigo Juan Carlos me dijo que lo normal es que si está durmiendo, déjalos dormir, es lo mejor. Ya, para que total no te hagan caso, ¿no? Pues al menos que descansen. Sí. Pues, ¿para qué sirve, no? Entonces, obviamente, cualquiera que está en FP, sobre todo en las partes técnicas, ¿no? Que creo que hay uno de diseño web, hay otro de sistemas. Pues toda esta gente que ahora está feliz y contenta estudiando con sus asignaturas, llegará un momento que acaba en el mundo laboral y ocurre dos cosas con estas personas. Primero, las meten en un equipo, tienen que colaborar. Uh-huh. Y segundo, las meten en un proyecto. Tienen un trocito de algo que hacer dentro de algo muy grande. Así es, así es. Entonces, las metodologías hablan de esto, ¿no? El cómo primero encajas dentro de un equipo y segundo, el cómo encajas dentro de un proyecto. Muy bien. Y empecé a hablar de Waterfall como la forma tradicional de hacer los proyectos. Y enseñé el Chaos Report del 96, fue el que encontré... El del 96. Anterior al manifiesto. Uh-huh. Sí, porque bueno, está ahí la leyenda de que el manifiesto también fue un poco respuesta a esos números. Sí, sí. De hecho, fíjate, me di cuenta haciendo el slide, ¿no? Los primeros dos, que es casi un 25% de por qué fallan los proyectos. El primero es requerimientos incompletos y el segundo es el usuario no se ha involucrado, que viene a ser las dos caras de lo mismo. Totalmente. ¿Nos echamos la culpa a nosotros o se la ha hecho al usuario? Bueno, en requerimientos incompletos también es echarle la culpa al usuario, ¿eh? Es que no me lo has explicado bien. Es o no me lo he explicado bien o es que ni siquiera has venido, ¿sabes? Ni siquiera has venido a explicármelo. Sí. Y luego hay cosas tan bonitas como falta de recursos, expectativas no realistas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Aquí hice un ejercicio con la gente que estuvo muy, muy guay. Hice subir a 2 personas al escenario, 2 estudiantes. Vale. Uno tenía que dibujar con una especie de paint, ¿vale? Y el otro tenía que explicar, le puse el Guernica delante. Oh, wow. Y tenía que explicarle a la otra persona cómo dibujar el Guernica. Obviamente sin feedback. No veía que estaba dibujando el otro. Tú ibas a hacer daño, ¿eh? Pues anda que no hay detalles y complejidad en esa obra. Claro. Entonces, haz un ojo arriba, a la izquierda, pues de lo que decía, lo que iba ocurriendo, había un abismo, ¿no? Y después, el cómo, cuando sí que realmente está viendo lo que hace, existe ese feedback, pues mejora muchísimo. Totalmente. Sí, fue un ejercicio que gustó. Oye, está muy bien, ¿eh? Está guay. El dibujar con feedback o sin feedback. Visual. Sí. Y aquí, pues claro, llegó el agilismo, ¿no? Entonces la parte siguiente se divide entre nacimiento, auge y declive. Y como puedes ver, representado con Superman. Nacimiento de Superman, auge del rol de Superman y después el declive. Claro, porque puestos a comparar la agilidad con algo, ¿por qué no con el superhéroe más tope de todos los superhéroes del mundo? Sí. Alguien básicamente todopoderoso e inmortal. Uh-huh. Así es. Entonces empezamos por el nacimiento y aquí empiezo las metodologías ágiles vinieron a salvar el mundo. Bueno, quizá que es un poco más humilde. Vinieron a cambiar el paradigma de cómo se hace software. Y sí que aquí viene el enlace con el manifiesto ágil, porque lo que vinieron a hacer precisamente es explicar de qué forma ellos estaban viendo que se podía hacer distinto respecto a años y años de desarrollar software usando Waterfall, usando capas, fases muy largas. Pues esta nueva forma con feedback continuo, con colaboración, meter al usuario, ¿no? Que como estaba viendo era 25% de las causas de los problemas en los proyectos, pues funcionaba.
¿Se te ocurrió preguntarles a esa generación nueva? Supongo que estarías con chavales que tendrían aproximadamente pues entre 16 y 20 años, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. ¿Se te ocurrió preguntarles a cuántos les sonaba aquello de que existiera el manifiesto ágil? Pues no me acuerdo si lo hice. Creo que sí, y hubo poquitas manos. Claro, obviamente. porque al final el manifiesto ágil es algo que pasó antes de ellos, entre comillas, pero muy poquito antes, como para que fuera relevante. Y a la vez es algo que hoy en día pues ya damos por sentado que está ahí. Entonces, Correcto. Me hubiera gustado saber si sabían de qué estabas hablando mínimamente. Bueno, porque no vamos a entrar en esto. Individuos, interacciones sobre procesos y herramientas, ¿qué significa? Software funcionando sobre documentación extensiva, ¿qué significa? Colaboración en el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Y los 12 principios. No entré en detalle, tampoco era una charla para explicar Agile en profundidad. No, estaba claro que el nacimiento es, oye, hay que hacer las cosas diferentes porque los números nos dicen que no están saliendo, entonces hay que hacer las cosas diferentes. Fue una propuesta de tomémonos los proyectos de software de una manera nueva. De una forma distinta, sí. Y aquí empiezo a hacer algo que es mostrar el tamaño de cada uno de los documentos. Y empiezo con el manifiesto ágil, que tiene únicamente 296 palabras, incluyendo los principios, 51 frases y 47 párrafos. Veo que esto lo contaste en español. Sí. En inglés igual es hasta más corto, porque las frases en inglés suelen estar menos adornadas que en castellano. Puede ser. Vale. No hice la comparación, pero sí puede ser que en inglés sea incluso más reducido. Sí. Y paso a explicar Scrum, ¿no? El Product Backlog. Aquí hacía la analogía de no es lo mismo tener un profesor únicamente para todo el instituto, que es el que te va diciendo, no, ahora hay que enfocarse en lenguaje, ahora hay que enfocarse en matemáticas, que 20 profesores distintos que, como sabemos, para cada uno su materia es la más importante. Yo aquí no digo nada. Que es un trabajo delicado el de profesor, y más últimamente. Yo no digo nada. Sí. El sprint como el elemento de foco, ¿no? O sea, sobre todo que para mí lo que más me gusta es que responde a qué podemos hacer en las próximas 2 semanas. Total. Ese quizá es el gran cambio de la agilidad, el enfocarse en pequeños chunks, en pequeños trocitos de incremento de valor. Sí. El stand-up meeting, explicando, pues eso, reunión de 15 minutos, que es lo que decíamos muchas veces aquí, ¿no? Como la mínima expresión de lo que tiene que hablar un equipo entre ellos, como mínimo durante estos 15 minutos diarios. El sprint review, como algo que genera preguntas en el usuario, genera sorpresas, a veces hay aplausos y a veces hay hostias. Pero hostias no hay, ¿eh? Gente que nos escucháis, amantes de la agilidad, hostias no deberían haber. Deberían haber oportunidades de mejora. Sí. O fallos rápidos, fallos que hemos descubierto pues en lo que dura un sprint. Yo he vivido ambas. Yo he vivido aplausos y he vivido hostias no, pero broncas sí. Bueno. Pero bueno, es para eso, es para decir, vamos bien, vamos mal. ¿Cómo reciben estos jovenzuelos, esta gente joven, que les expliques un framework como es Scrum, ¿no? Una primera... La metodología ágil quizá, no tengo números, ¿no? Pero me atrevería a adivinar que si preguntáramos a 1 millón de gente cuál es vuestra metodología ágil de cabecera, la mayoría diría Scrum. ¿Cómo reciben los chavales esta información? Pues no hubo mucha reacción. Al final sí que hubo y te lo contaré. Venga. Durante todo esto sí que, excepto el par de alumnos que estaba durmiendo, la verdad que había bastante interés. O sea, los que más reaccionaron fueron ellos porque tuvieron así como un sueño y se menearon. El resto, un espasmo muscular, sí. El resto escuchaban, ¿no? Sí.
Y la retrospectiva como ese momento de hacer una pausa y ver como equipo qué podemos cambiar para ir mejor y mejor sprint tras sprint. Muy bien. Roles de Product Owner, como esa persona que lleva la visión del producto al equipo, que prioriza, que negocia con clientes, incluso con senior management, ¿no? Esto creo que lo hemos dicho 1000 veces. Si el CEO de la empresa dice que hay que hacer esta feature, tiene que pasar por el Product Owner sí o sí. Y el Product Owner tiene que ser capaz de decir que no si no tiene ningún sentido, si no es lo que más aporta valor, si no está maximizando el valor aportado por el equipo. El Scrum Master, como esa persona que está también con el equipo, con el Product Owner, también trabajando idealmente con Senior Management para conseguir ese cambio no solamente a nivel de equipo, sino a nivel organizativo. Uh-huh. Y esa cosa que es el rol de Agile Coach, que está entre que entiende bien el negocio, entiende lo que es una transformación, sabe enseñar, sabe hacer trainings, sabe hacer one-on-ones con la gente para ayudarles a mejorar profesional y personalmente. Muy ese bien. mix. ¿Y habían oído que ese rol existía, el rol del Agile Coach? Yo diría que no. Ya, y pusieron cara un poco de... Sí, incluso los que llevamos años en esto, muchas veces es un rol que... bueno, ya hemos hecho capítulos sobre ello, que es difuso y que mucha gente lo entiende de muchas maneras, como para que unos chavales que están ahí pensando en su siguiente paso lo hayan entendido. Qué mal lo hemos hecho. Ya. Vale, comparativa de contenido. La guía de Scrum, tal cual aparece en la página oficial, son 3.651 palabras, creo que 10 veces más. Algo más de 10, sí, porque el otro eran 250 o algo así. Sí. 276 frases y 52 párrafos. Bueno. Completito, pero digerible. Uh-huh. Sí. Sí, la guía Scrum a mí, por mucho que podríamos empezar a valorar cómo de bueno es realmente Scrum o lo que tú quieras, sí me ha parecido que está explicado de una manera bastante sucinta y breve. Sí. No explican lo que no quieren explicar y explican lo que quieren explicar. Totalmente. Vale, ahora paso a lo que es la fase de auge. Hemos hablado del nacimiento, todo lo que traía Agile, todo lo que trae Scrum, los roles. Pues esto moló, ¿vale? Traigo para comparar el Chaos Report de 2020, en la cual se ve que en proyectos usando metodologías ágiles es 3 veces más la capacidad de éxito. Uh-huh. Entonces, muy probablemente tiene que ver porque incluso la manera en que se mide el éxito es diferente en uno y en otro. Sí. Entonces es algo que funciona. No es la idea de un par de locos allí en las montañas de Utah, sino, oye, esto parece que funciona. Que también, ¿no? Que también. Y bueno, el empresa de todo el mundo, sobre todo parte de Silicon Valley y startups, grandes empresas, Apple, Facebook, bueno, empezaron a adoptarla con más o menos éxito, pero parecía que era algo que había que hacer sí o sí. En 2018, la revista Forbes sacaba la famosa noticia del tiburón diciendo que por qué Agile se come el mundo. Estamos hablando de hace 7 años. Esto, o sea, si el manifiesto ágil es de 2001 y por lo tanto hay 24 años, estamos hablando 2/3 de la vida de Agile por delante. O sea, Agile había madurado hasta el punto de que, bueno, pues hasta Forbes lo destacaba. Sí. Hay un cambio de paradigma también con Agile. Empezó, obviamente, pensado para equipos, pero se vio también que podía funcionar tanto en coordinación de equipos, Agile escalado, como a nivel empresarial, ¿no? Con el Business Agility. Sí va haciendo bien las cosas. Y llegaron monstruos
como los frameworks de escalado tipo Safe, muy fáciles de vender a empresas grandísimas porque todo tenía su solución. Aquí sí que hay respuesta para todo. De Safe creo que tenemos hasta un capítulo dedicado entero a Safe. O sea que si a alguien le interesa y de escalado en general, si a alguien le interesa el Scaled Agile Framework for the Enterprise, puede oír nuestras opiniones al respecto. Sí, y para que veas, Fernando, la referencia oficial de Safe 4.5, estamos hablando de 816 páginas, haciendo un cálculo así a grosso modo, unas 336.000 palabras, 16.000 frases y 2.400 párrafos. Y eso lo contaste antes de que apareciera un paywall delante de la web de Safe, porque ahora resulta que si tú quieres ir a entender qué es Safe a la web original, no sé si lo sabes, Jorge, que tienes que registrarte y entrar en... Sí, que antes lo tenían todo publicadito, ¿no? Para decir cada pieza de su framework que era, ahora nanay. Ahora para leer cada pieza de su framework que es, tienes que pasar por caja. Pasar por caja, sí. Dicen que es porque les robaban las ideas para protegerse. Y... No, tu cara ya lo ha dicho todo. Vale, sí. Sigamos. No entremos aquí. Sigamos. Safe es muy complejo y la guía de Safe es muy larga. Muy larga y quizá algo estamos empezando a hacer mal, ¿vale? Con todo esto. Surgieron organizaciones y certificaciones. Aquí listo, pues el PMI-ACP, el Certified Scrum Master, Product Owner, Safe Scrum Master, Agile Project Manager, Senior Scrum Master, algunos de HR, Agile Coach, para todos los gustos. También tenemos capítulos sobre certificaciones. Y iban pidiendo roles de Scrum Master. Aquí saqué un Google Trends y pues va subiendo prácticamente desde 2005 la palabra Scrum Master y va subiendo y subiendo a nivel de demanda, ¿no? Totalmente. Y con Agile Coach algo muy parecido. Y empieza el declive. No sé si te has fijado, Fernando, en qué fecha he cortado el Google Trends. Todo se ha dicho. Como sabéis, esto es un podcast. Esto está hecho para que lo escuchéis, no para que lo veáis, salvo los que estáis ahí en Twitch o ahora que también en Spotify también tenemos el vídeo colgado. Pero Jorge está teniendo la delicadeza para ayudarme a seguir el ritmo de la charla, de compartirme por detrás las slides con lo que yo puedo verlas. Veo que el corte está alrededor de 2015. ¿Ese corte estás 2019. Haciendo? El corte final. Veía una raya 2019. Ok, hacia 2019, sí. ¿Por qué? Porque yo creo que fue un cambio, un punto de inflexión la pandemia con todo esto. 14 de marzo de 2020 en España, algo así. Ya empieza... esto ya es opinión personal, ¿vale? Esto no está en ningún sitio, pero creo que la pandemia tuvo mucho que ver. La pandemia, sus consecuencias... Porque el tema del teletrabajo para el mundo IT, el mundo del desarrollo de software, lo escaló muy rápidamente. Y para el Scrum Master, claro, para algo que quiere mejorar lo que son la coordinación del equipo, el cómo los miembros colaboran entre sí, si está cada uno en su casa únicamente hablando por Slack o Google Meet, es muy difícil identificar esa colaboración o esas dinámicas. Fíjate que el manifiesto ágil empezaba con: estamos descubriendo nuevas maneras de hacer proyectos de software. Perdimos ahí una oportunidad de descubrir unas nuevas maneras de hacer proyectos de software es verdad, en un paradigma mundial del trabajo nuevo, completamente desconocido para nosotros. Sí. Obviamente hay formas, nos hemos adaptado, pero no es igual. Antes palpabas qué estaba ocurriendo en un equipo. Totalmente. Y también tenemos empresas que, por un lado, están cansadas del término Agile, que no quieren verlo ni en pintura. Y por otro lado tenemos empresas que creen que ya está, que lo saben hacer.
Os estáis perdiendo la foto del señor con corbata haciendo thumbs up con una gorra que dice Agile con J. Sí. Sí, efectivamente. Que no sé cuál es más preocupante, ¿no? Aquellas a las que no quieren dar la otra oportunidad o aquellos que ya está, ya hacemos Agile. Todas son preocupantes. Hay bajada de, al menos eso, algo que hemos detectado muchos compañeros, bajada de peticiones de roles de agilismo como tal, tanto Scrum Master como Agile Coach. Entonces aquí lancé la pregunta de si estamos presenciando la muerte del agilismo. En principio, todos dijeron sí, menos uno que dijo ¡no! Hostias, a ese espero que le cogieras los datos. Sí. ¿Qué ocurre aquí? Pues si investigas un poquito por LinkedIn o por cualquier plataforma de petición de búsqueda de empleo, a un rol más o menos de management, de liderazgo, de responsabilidad, están pidiendo metodologías ágiles. Pero las están pidiendo incrustadas en otros roles, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aquí el de Product Manager especializado en API. Piden experiencia en entornos, trabajo Agile y Scrum. Miden certificaciones en Scrum Master, Product Owner, conocimientos técnicos de Scrum, Kanban, asegurar procesos alineados con las metodologías ágiles, cross-functional collaboration. Está. Es que realmente las ideas de fondo no es que sean unas ideas de aquello, oh, qué rompedor, no, son cosas muy necesarias. Y se están enseñando, o sea, yo creo que está muy metido ya en institutos, en universidades. Creo que es igual que se explica, pues quizá diseño de base de datos, metodologías ágiles es algo que se considera fundamental para cualquier profesional. Totalmente. Y ya la llamada a la acción final, pues que efectivamente hay o puede haber un pequeño agilista dentro de cada profesional. Especialmente en el que dijo que no se estaban muriendo. Sí. ¿Cómo poder marcar la diferencia? La primera te va a encantar, Fernando. No, Sois personitas. Sí lo estoy no viendo, recursos. sí lo estoy viendo. Has usado personitas. Ya. Sois personitas, no recursos. Pasará mi agente a cobrarte el royalty por haber usado personitas en una presentación. Yo creo que este es el cambio principal, el cambio de paradigma. Siempre hay una forma mejor de hacer las cosas, hay que hacer challenge del status quo y no existe un ellos y nosotros cuando hay un objetivo común. Creo que con estas tres cosas cualquiera puede ser un agilista. Totalmente. Y ya está. Y con esto terminé. Totalmente. ¿Y se despertaron los que estaban durmiendo? Sí. En cuanto hubo el aplauso, sí. Mierda, ¿dónde estoy, no? Gracias, Jorge, tío, por compartirlo con toda la audiencia. Y oye, para no perder la costumbre, ¿les hiciste algún tipo de recomendación de algo que buscarse, algo que mirarse, algo que hacer, algo que ir más allá? A ver, le recomendé, obviamente, nuestro podcast. Bueno, claro, por supuesto, porque ahí tienen todo el conocimiento sobre agilidad que deberían tener. Correcto. Y también les hice un cupón para mi curso de liderazgo y trabajo en equipo para vencer a las IAs. Muy bien. De mí. Muy bien. Sí. Oye, pues nos queda un minutito y medio, más o menos, de programa. Yo te quería hacer una pregunta meta, que es... Oye, a mí me pasa con... Ya sabes que tengo un hijo de 20 años que también está estudiando, trabajando, ¿no? Entonces yo tengo ahí como la visión de la nueva generación de trabajadores. Enfrentarte a esas personas que son como la nueva generación de trabajadores de la informática, por llamarlo de alguna manera, ¿a ti cómo te hizo sentir? ¿Qué viste? ¿Qué notaste? ¿Qué sentiste? Pues la verdad que muy ilusionados. Son, a ver, la gente que está en FP, sobre todo en grados superiores, son gente ya con mucha mentalidad, muy madurito, muy consciente de
primero de qué pueden hacer y sus limitaciones, ¿no? Salieron preguntas, hubo una charla anterior de uno que había sido de FP preguntando sobre si había mucha diferencia con un ingeniero. Ajá. Es la, muy buena pregunta. ¿Me voy a la universidad o no me voy a la universidad? Sí, sí. Y la respuesta fue muy buena a nivel de entrada es igual, pero obviamente conforme va avanzando, va haciendo cosas más complejas, el ingeniero está más elaborado, ha trabajado mucho más los mismos conceptos. Entiendo. Sí. Entiendo. Pero no me has dicho cómo te sentiste tú. Me has dicho que ellos estaban ilusionados. Yo cojonudamente. A mí me encantó. Vale, perfecto, genial. Eso quería oír, que lo habías disfrutado. Pero hay muchas veces, para nuestra audiencia igual no está tan acostumbrada a hablar en público, hay veces que tú acabas una charla, esto a mí me ha pasado, puede ser que a Jorge también, puede ser que a alguno que nos esté escuchando que ha dado charlas, que acabas que dices, hostias, vaya mierda que ha sido vaya truño, qué agobio, y luego la gente lo disfruta un montón, pero sí. Hay sentimientos ahí siempre como enfrentados, es muy interesante. Oye, Jorge, muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por traer a esta media hora la charla. Quisiera solo hacer la recomendación muy rápida. Venga. Que es cualquiera que nos esté escuchando, investigad institutos alrededor vuestro en universidades, porque se dan, ¿no? Sí que se da metodologías ágiles. Incluso se me acercó una que fue compañera mía de universidad y me dijo, yo enseño metodologías ágiles a mis alumnos. Qué guay. Les podías haber dicho, explícame cómo. A ver, ¿cómo? Perdón. Entonces, investigar e incluso proponeros, ¿no? Porque tanto profesores como alumnos les cuesta a veces encontrar esa experiencia real. Entonces, yo creo que es muy importante a estas nuevas generaciones darles el mensaje correcto. No lo podría haber cerrado mejor, Jorge. Totalmente. Hay que seguir con el mensaje. Quizá ha habido declive, pero declive no es muerte. Y ahí estamos para seguir hablando. Jorge, ahora sí, cerramos. Muchísimas gracias por este ratito. A ti, Fernanda. Y a los que nos escucháis, gracias por estar ahí. Seguimos cada semana escuchándonos en todas las plataformas. Haceos del Discord, ya no sé cómo decirlo, lo empezaré a decir del revés, así para adentro. Para ver si así encaja más el mensaje. En cualquier caso, tenéis un montón de maneras de hablar con nosotros y estaremos encantadísimos. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.